Hola, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con un ejercicio donde vamos a comprobar las ecuaciones, o vamos a comprobar que en este caso la derivada de esta función en coordenadas polares existe no solamente en un punto, sino que en algún entorno de ese punto, sí, en algún entorno de ese punto. Sino que, bueno, vamos a comprobar que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son condiciones necesarias más no son las condiciones suficientes, pero luego vamos a ver que en efecto eh, vamos a comprobar la condición suficiente para que esta derivada exista en todo punto diferente del punto z igual a 0. Eh, tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vemos que, por un lado, una de ellas es que R, en coordenadas polares, que R por la derivada parcial de U con respecto a R es igual o debe ser igual a la parcial de B con respecto a θ, y la otra ecuación Cauchy-Riemann es que la parcial de U con respecto a θ debe de ser igual a la negativo R por la derivada parcial de θ con respecto a de B con respecto a θ. Podemos ver claramente pues que R está definido, debe de ser mayor que 0, por lo tanto no puede ser un z igual a 0. Lo podemos ver acá, porque recuerden que en la función logaritmo natural en reales, R siempre debe de ser positivo. Y por lo tanto, si R es positivo, entonces θ no puede ser ni 0 ni 2pi. Es consecuencia ¿de acuerdo? Entonces, la solución. Bien, podemos ver que esto que está aquí es nuestra función u, solamente que está en términos de sus coordenadas polares. Y esto que está aquí es b, que también está en términos de sus coordenadas polares. Por lo tanto, bueno, yo les recomiendo que coloquen esta forma para poder recordar de manera más fácil las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero vamos a calcular la parcial de u con respecto a r. Esto va a ser igual, vamos a ver que esta función e a la i θ solamente la vamos a copiar, y quien vamos a derivar es al coseno. La derivada del coseno sabemos que es negativo seno del logaritmo de r, y la derivada del logaritmo de r sabemos que es 1 sobre r. Por otro lado, vamos a calcular la derivada parcial de u con respecto a θ, y vean que esta función, la única que vamos a derivar es la exponencial. Por lo tanto, la derivada es negativo e a la negativo θ por copiamos coseno del logaritmo natural de r, porque bueno, esta función vemos que no depende de θ. Por otro lado, ahora vamos a calcular las derivadas parciales de b, primero con respecto a r. Por el mismo motivo por el que hicimos con respecto a u, vamos a copiar e a la negativo θ, la derivada del seno es coseno, la derivada de logaritmo natural de r es 1 sobre r. Y también tenemos que la derivada parcial de b con respecto a θ es igual a negativo e a la negativo θ, y vamos a copiar el seno del logaritmo natural de r. Entonces, quiero que vean que si vemos esto de manera cruzada, así como lo hemos hecho, podemos recordar fácilmente y podemos identificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Pueden ver entonces que si multiplicamos a r, lo vamos a hacer aquí, si multiplicamos a r por la derivada parcial de u con respecto a r, vamos a obtener la derivada parcial de b con respecto a θ. Y lo vamos a hacer acá, lo vamos a comprobar. Ven que b, r, por la derivada de u con respecto a r, que es negativo e a la negativo θ, por el seno del logaritmo natural de r, por 1 sobre r, vamos a ver que esto y este término se cancela, y tenemos que esto es negativo e a la negativo θ, por el seno del logaritmo natural de r, que no es más que este término que está acá, no es más que la derivada parcial de b con respecto a θ. Entonces sí se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann, la primera ecuación de Cauchy-Riemann, y luego vamos a ver qué pasa con la segunda.
Vamos ahora, voy a empezar por el lado izquierdo de la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, o mejor por el lado derecho. Voy a multiplicar a R, negativo R, por la derivada parcial de B con respecto a teta. Está, lo podemos ver aquí. Bueno, aquí es con respecto a R. Disculpen ustedes. Entonces, vamos a multiplicar con respecto a R. Esto va a ser igual a negativo R. La derivada parcial de B con respecto a R es E a la negativo y teta, a la negativo teta, perdón, por el coseno del logaritmo natural de R, por 1 sobre R. Vemos que claramente podemos cancelar esto y nos va a quedar que esto es igual a negativo E a la negativo teta por el coseno del logaritmo de R. Vemos que esto que está aquí es este término que está acá, y por lo tanto, esto es igual a la derivada parcial de U con respecto a teta. Tenemos entonces que se cumplen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero ahora vamos a analizar algunas pequeñas cosas. Bueno, tengo que borrar acá. Bueno. Por otro lado, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero vemos que tenemos aquí en azul nuestra fórmula para poder calcular, para poder expresar la derivada en un punto z sub 0. Habíamos dicho que si R era positivo, eso quiere decir que el módulo es positivo del número complejo. Esto indica que z no puede ser 0, porque si z fuera 0, el radio de z es 0, el módulo de z es 0, ¿verdad? Es una propiedad de los números complejos, o mejor dicho, del módulo de los números complejos, y por lo tanto tendríamos entonces un problema en el dominio de logaritmo natural de R, ¿no? A continuación, pues vamos a calcular la derivada parcial o mejor dicho, la derivada en un punto z sub 0 arbitrario, que ese punto pues no puede ser z igual a 0. Bueno, entonces vamos a calcular f' de z sub 0. Esta es una forma alternativa de la derivada con respecto bueno, la derivada de la función es e a la negativo teta, negativo y teta. Vamos a multiplicar por la derivada parcial de u con respecto a r. La derivada parcial de u con respecto a r ya la habíamos calculado. Es entonces igual a negativo 1 sobre r por e a la negativo teta seno del logaritmo natural de r más i por la derivada parcial de b con respecto a r, que es e a la negativo teta por el coseno del logaritmo natural de r por 1 sobre r. Como podemos ver, podemos sacar un factor común aquí que es e a la negativo teta, e a la negativo teta y 1 sobre r. Esto multiplicado, lo que nos va a quedar acá sería negativo seno del logaritmo natural de r más i por el coseno del logaritmo natural de r. Vamos a borrar acá. Este e a la negativo y teta, mejor dicho, lo puedo pasar abajo. Nos va a quedar
e a la negativo teta y abajo r e a la negativo o a la positivo y teta multiplicado por negativo seno del logaritmo natural de r más i por el coseno del logaritmo natural de r. Ahora vemos que recordar, ¿verdad? Que su forma polar, todo número z se puede escribir como r e a la positivo y teta. Por lo tanto, lo que tenemos arriba es e a la negativo teta por negativo seno del logaritmo natural de r más i por el coseno del logaritmo natural de r entre z. Muy bien. A continuación, vamos a factorizar un i de esta expresión. Lo voy a poner por acá. Va a quedar i e a la negativo teta por, aquí nos va a quedar negativo 1 sobre i por el seno del logaritmo natural de r más coseno del logaritmo natural de r, todo dividido entre z. Pero, como hemos sabido, 1 sobre r, 1 sobre i, vamos a multiplicar i por i a ambos lados. Entonces, vamos a tener que esto es igual a i arriba, negativo 1 abajo, pero vemos que negativo 1 sobre i, si esto es negativo i, entonces esto debe de ser igual a i positivo. Y por lo tanto, ya para finalizar, vamos a tener negativo i por e a la negativo teta por coseno del logaritmo natural de r más i por el seno del logaritmo natural de r. Todo dividido entre z. Y esto es igual a i por e a la negativo teta. Bueno, esta parte que ustedes miran aquí, por cierto, esta parte que ustedes miran acá, perdón, toda esta parte, ¿quién es? Bueno, es nuestra función f de z. Toda esta parte que voy a enmarcar en rojo es nuestra función f de z. La original, con la que comenzamos el ejercicio. Así que en nuestro ejercicio vamos a ver que esto es f de z dividido entre z. Por lo tanto, la derivada de la función en nuestro problema en particular es i por f de z entre z. Espero les haya gustado el video y nos estamos viendo en la próxima ocasión.